Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a este su programa de Yo Libremente Opino dentro de Noticias con el Bote en Vivo. Ya tenemos listos aquí a nuestros analistas, tenemos al buen José Manuel, a Odiseo, más bien Ulises, ese es su nombre, perdón, y tenemos a Marta también que están aquí con nosotros. Buenas noches. Y bueno, pues pues me siento contento porque bueno, resulta ser que Toluca calificó, ya es finalista y eso me parece muy bien. El resultado de Xolos, ese fue creo que la gran sorpresa. Nadie se podría esperar que a un León que venía jugando como venía jugando, se le pudiera ahora sí que revertir de esa manera como lo hicieron allá en Tijuana los Xolos, algo que me llama mucho la atención. Pero bueno, estoy contento, eso me llama la atención por la sorpresa, pero estoy contento porque el Toluca califica en el fútbol mexicano. Y esto porque lo comento rápido, nomás de volada, porque bueno, a final de cuentas yo siempre he hecho un planteamiento de que todos podemos entretenernos, ¿sí? Que el instrumento que por ejemplo usa los medios de comunicación, por ejemplo, que aprovechan más bien, es la necesidad de entretenimiento de la gente. Muchos mexicanos no tienen otra en qué entretenerse más que ver televisión. Eso es aprovechar. Entonces yo creo, y aquí lo comento rapidísimo, yo creo que es muy importante que la gente pueda aprovechar lo que nos brindan, claro, con el fin de manipular, pero que no nos dejemos manipular. Yo creo que esa es el mejor golpe que como sociedad le podemos dar a ese poder mediático. ¿Sabes qué? Ellos, de una u otra manera, ellos tienen que ofrecer algo que es el entretenimiento, lo tienen que ofrecer para que, de una u otra manera, la gente siga, les compre lo que ellos anuncian, la publicidad, la manipulación, lo que ustedes quieran. Y yo creo que mira, yo te voy a decir una opinión con respecto a lo que estás diciendo, que la verdad no le veo yo ningún sentido. Me parece un poquito anacrónico que menciones ese asunto del fútbol, te lo voy a decir sinceramente. Porque mira, la verdad es que el fútbol se puede considerar al opio, ¿no? Y entre más lo estás regando, pues más crece. Sí, entonces, pero yo creo que todas esas estrategias de sometimiento del intelecto, que es lo que representa sobre todo el fanatismo deportivo, precisamente se alimentan de los mismos fanáticos. ¿Sí? Y se hace un círculo vicioso en el que cada vez es más importante para el fanático como para los medios, y se vuelve un medio de manipulación y dominación increíblemente poderoso. Entonces yo creo que en efecto debería de haber seriamente ya un boicot a los espectáculos deportivos, sobre todo. Yo creo que, y aclaro, fíjate, por encima de todos los eventos que haya, yo considero que en especial los deportivos, que son los que generan más pasiones, sí debería de haber una especie de boicot, y ya la gente no debería de ver espectáculos deportivos. Oye, ¿para qué mejor boicot? Porque mira, te voy a decir una cosa, ahorita, de hecho, tú te vas a comentar de qué temas vamos a hablar. Son cosas muy importantes las que vamos a tratar hoy. Y sin embargo, estamos viendo desde el gran interés que despertó el partido, que fueron 2 partidos hasta donde yo sé, que despertaron un interés enorme cuando estamos a unos días de la imposición, ¿sí? Y que ya estamos empezando a ver cosas muy irregulares, a pesar de que nos han dicho que el país está muy tranquilo. Entonces, ¿para qué sirve en este caso todo el espectáculo deportivo? Precisamente para que la gente no se dé cuenta de la realidad que se está viviendo en el país. Eso es cierto, pero tú no estás tomando en cuenta una cosa, José Manuel, nomás de volada te lo comento. Fíjate que en las propias casas de todos los que nos ven, nos escuchan, de una u otra manera, hay algo que es venenoso, ¿sí o no? Puede ser, por ejemplo, el clarasol, o puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, puede ser el clarasol, puede ser una botella de tiner, puede ser el ácido muriático con el que se lava el baño, algo así. Y sin embargo, el que esté ahí no significa que por fuerza lo debes de tomar. Al contrario, la gente dice eso es peligroso y hasta le dice a los niños no lo tomes. O sea, ¿por qué no hemos de poder disfrutar, por ejemplo, de entretenernos de la televisión sin que caigamos en la manipulación? Yo creo que la gente puede en un momento dado crear conciencia entre sí misma. Todos los ciudadanos podemos crearnos conciencia de tal manera de poder agarrar y disfrutar lo que nos ofrece con esa idea, y simple y sencillamente agarrar y, por ejemplo, llevar boicots inteligentes. Porque yo digo, José Manuel, dime si no sería doloroso que, por ejemplo, tú sabes que hay patrocinadores en el fútbol, ¿verdad? Imagínate que esos patrocinadores de repente, en vez de que sus ventas estén subiendo, resulta ser que están cayendo porque la población se organizó a tal grado que decidió golpearlos donde más les duele, que es precisamente donde no les compren, y que a pesar de que estemos invirtiendo en darles espectáculo, en darles fútbol, en darles novelas, en darles producciones televisivas, resulta ser que en vez de que las ventas suban, todo baja, de que en vez de que la gente se manipule es cada vez más inteligente, y que simple y sencillamente todo lo que ellos mismos están invirtiendo no está sirviendo de nada. ¿No crees que ese sería un golpazo de veras al hígado?
Por supuesto que no, porque independientemente de todo, mientras la tele transmita basura, siempre existirá el riesgo de que la gente la vea, y así como la ve, la quiere aplicar. Pero entonces el problema ¿dónde está? Personal. Pero entonces el problema exista eso. Pero los partidos de fútbol no son basura per se. La basura es la manipulación que hacen los monopolios para seguir, los monopolios televisivos para seguir con sus privilegios indebidos, pero el juego en sí yo no creo. Yo creo que a lo largo de toda la humanidad a todos nos ha gustado jugar, nos ha gustado ver cómo juegan otros, ver las destrezas de otros. Es lo que hablamos alguna vez con los Juegos Olímpicos o con cualquier otro juego. El problema no es el juego en sí, esos no son basura, ni el deporte en sí. Yo creo que la basura, y al contrario, la basura es esa manipulación y lo que se debe evitar, y al contrario, yo creo que incluso esos deportes, esos espectáculos deberían, al fomentar la cultura política a través de esos mismos programas, para evitar el monopolio de las transmisiones, el monopolio, la falta de respeto de que pasen un deporte y no pasen el otro, te corten un deporte a la mitad para pasar otro el juego mayoritario o cualquier otra. O sea, yo creo que al contrario debe ser como vehículo, pero eso debe ir acompañado de un fomento a la cultura política en todos sentidos. Hay muchas personas que no ven el fútbol y les vale la política, sí, y son gente de lo más reaccionario y les vale un cacahuate, mientras que hay muchos otros que ven el fútbol y que son muy politizados y que no tienen nada que ver el que les guste un deporte y que lo disfruten y que lean y que debatan y que estén conscientes de la situación que vive el país, y que cambiarla. Entonces yo no creo que así per se basura, No, Marta, mira, perdón, yo no me refiero, no digo que el fútbol sea basura, yo creo que se malinterpretó el comentario. Yo lo que digo es, en general, lo que pasa en la televisión. O sea, la televisión no es una televisión que se oriente a cultivar o a, digamos, a promover auténticos valores. Entonces yo al hablar de basura me refiero a toda una programación que está estructurada de forma tal que lleva a la descomposición de los valores. En este caso digo, no descarto, no excluyo al fútbol porque forma parte de la programación televisiva, pero no digo así específicamente que el fútbol sea basura, porque se puede malinterpretar y ahorita pues si alguien me ve y me vayan a agarrar por ahí alguna porra o algo, pero ¿no? ¿sabes qué? Entonces, pero ¿sabes qué? En general no hay una programación que sea un alimento para el espíritu del pueblo, pero sino que más bien es una programación que más bien desorienta a los jóvenes, desorienta a la gente de los objetivos realmente importantes nacionales y sociales, y pues por eso te digo que la televisión pues transmite mucha basura. Sí, pero ¿sabes qué, José Manuel? Pues tienes mucha razón, pero ¿cuál es la idea que hace atractiva a la televisión? Pues que transmite entretenimiento, y dentro de ese entretenimiento transmite basura. Entonces, como lo importante de esto, que es mi planteamiento, es que la gente sepa ver televisión, porque el atractivo es entretenerte, pues entretente con la tele, pero no le creas. Yo creo que si enseñamos a ver televisión, podemos lograr lo que estaba yo planteando. ¿Sabes qué? Ok, ellos ponen una programación para entretener. Eso cuesta, en producción, en lo que tú quieras cuesta. ¿Y con qué fin lo hacen? Con el fin de que haya publicidad y con el fin de manipulación, por ejemplo. Bueno, pero mira, si no funcionan esas cosas... Con respecto a que sea meramente un negocio como lo estás planteando, te voy a decir porque eso es la televisión. Fíjate, si llegara un momento en el que la gente ya no comprara los productos y ya no hubiera patrocinios privados, la televisión se ha vuelto un opio tan importante para digamos todo lo que es la represión nacional, o sea, para los órganos de represión como el mismo gobierno, que el gobierno subsidiaría la existencia de la televisión aunque no hubiera patrocinadores. ¿Pero de qué se trata? Porque precisamente conviene tener ese instrumento de dominio. Sí, pero o sea, no lo veas todo desde el punto de vista del negocio, porque yo te puedo afirmar que en algún momento el gobierno va a subsidiar las televisoras cuando la gente no tenga para comprar los productos ya anuncian. Ok, ya lo sé perfectamente, ok, entiendo eso, pero ahora dime tú, ¿de qué le serviría al gobierno subsidiar una televisión que ante un pueblo inteligente no le funciona para sus fines manipuladores? Porque eso es lo que tú no tomas en cuenta. O sea, tú dices, yo estoy hablando de que la publicidad es una reacción. El que, por ejemplo, la gente dejara de comprar masivamente los productos que ahí se anuncian, es una reacción, un claro mensaje de que la televisión, por lo menos de entrada, ya no está sirviendo para que la gente compre. En el futuro, fíjate, por eso es importante los mensajes que la sociedad misma le dé al poder mediático. Porque si ahorita ya que uno de los fines es que compren y ya no están comprando, las ventas se caen, caray, pues en cualquier momento, quiere decir que el pueblo de México está despertando y en cualquier momento puede dejar de servir también con fines manipuladores. ¿De qué serviría subsidiar una televisión que ante un pueblo inteligente y organizado ya no la puedes manipular? ¿De qué le serviría al gobierno eso?
Yo estoy votando lo que dices, porque yo la verdad yo veo que incluso ahorita, fíjate, más allá de la televisión, olvídate, más allá de la televisión, está la televisión de paga. O sea, la gente, aparte de todo, paga porque la sigan embruteciendo. No, porque hay que, no, pero me vas a perdonar, pero mira, hay canales de televisión, en la televisión de paga hay canales que te enseñan mucho de cultura, de entretenimiento, de aprendizaje que no tienes idea. Te lo digo porque uno de los canales que yo veo muchísimo es uno que se llama Nat Geo Wild, que pasan puros programas muy buenos de lo que son los animales y todo ese tipo de cosas. Está, por ejemplo, hay uno que se llama Discovery Channel, que es muy tradicional de aprendizaje meramente. Y esos canales para promover esos canales, ya se me está haciendo. No, ¿qué pasó? No es por ese fin. Lo que pasa es que tú estás diciendo que a la gente paga, por ejemplo, tú estás diciendo que la gente que maneja que tiene un servicio de televisión privada, lo hace, tú me estás diciendo que lo hace y que paga para ser manipulado, y perdón, no es así, porque, o sea, mucho de la programación que hay en servicios de paga es mucho mejor en términos de cultura, e inclusive es un entretenimiento hasta mejor, que el que se tiene en televisión abierta. Además, mucha ahí sí, para que veas, estoy de acuerdo contigo, mucha basura encuentras en televisión abierta. Es más, hay una de serie bueno, hasta aburre estarlos oyendo, casi parece que quisieran subliminalmente enfermar a la gente, les hablan hasta de enfermedades y todo, y así se la pasan. En cambio, hay otro tipo de canales. Pero bueno, vamos a dejar el tema porque se puso caliente. El caso es que, bueno, yo nomás quería dejar ahí mi beneplácito de que mi Toluca calificó y que es muy probable que sea campeón el Toluca. Pero, de hecho vamos a hablar de otros temas. Tomos, me pareció muy bien y creo que este tema lo vamos a ir tomando, José Manuel, porque este punto de vista que tú planteas contrasta con el mío, pero va en el mismo tenor. Y eso me gusta. Sí, o sea, podemos... Lo que sí, José Manuel, de lo que es que te va a agarrar una porra, ojalá no te agarre la Monumental de la América, porque ya no te volvemos a ver. No, esos están cañones. No, que son carnitas. América, rara. Oye, José Manuel, no, al contrario, hazte cuate de los de la perra brava del Toluca, y vas a ver que hasta te respetan. Nunca. Sale pues, pues ahora sí vamos a arrancar con los temas, amigos. Tenemos temas, los dos, bueno... Uno de que es el principal que acordamos aquí entre todos y me parece muy importante es esta situación de Morena ya como partido político. Empezamos a ver situaciones que llaman mucho la atención y que quiero poner en la mesa porque, por ejemplo, ha habido, y sabemos en términos generales de que, bueno, de una de otra manera hay publicaciones impresas inclusive que golpean a Andrés Manuel López Obrador, pero ha habido, y en ese tenor he llegado a percatarme de algunas en las que se han hecho planteamientos interesantes, por ejemplo, como la cuestión de la repartición de los distritos, de los consejos distritales de Morena, ¿no? En los que se ha planteado, y lo pongo nada más en la mesa, se ha planteado pues de que ha sido repartido pues básicamente entre su gente cercana de Andrés Manuel López Obrador, familiares de Andrés Manuel López Obrador, y que prácticamente eso ha generado un cierto rasgo de descontento. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque Andrés Manuel López Obrador mencionó básicamente pues de que Morena como partido político no tendría, o se busca que no tenga entre diversos objetivos, se busca que Morena no sea lo que son los partidos políticos, que no haya el cuatismo, que no haya el compadrazgo, que no haya nepotismo, que no haya aquí y allá. Pero bueno, eso contrasta un poco, por ejemplo, con publicaciones como las que más o menos les he comentado, que dan cuenta, ¿no? De que, ¿sabes qué? Que tal familiar de Andrés Manuel, que uno de sus hijos es dirigente no sé en dónde, y que otro familiar es allá en Tabasco, y que... Entonces, esto llama la atención por lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo. Ahora, el asunto de Morena como partido político empieza a llamar poderosamente la atención porque vemos a un Martí Batres que decide dejar al PRD y que en menos de 2 días fue nombrado a un cargo de Morena, algo que llamó mucho la atención. De veras, primero realmente deja al PRD Martí Batres, o ya estaba enterado de antemano de que iba a tener ese puesto en Morena. Esas son las preguntas ante ese hecho de que inmediatamente sucede. Y también contrasta esto con la decisión de Alejandro Encinas de seguir en el PRD, y pues ya veremos si me paso para Morena. Entonces, pero al mismo tiempo es nombrado pues para un cargo en la dirigencia de Morena, Alejandro Encinas. Entonces llama la atención también esos dos contrastes. En términos generales, el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador como que empieza a trastabillar un poquito, porque se ve a lo mismo de siempre, o sea, se está viendo a lo mismo. Realmente no se ve una
¿cómo pudiéramos decirlo? Y lo digo en buen plan, sin más ánimo más que simplemente ponerlo en la mesa, no se ve realmente que ocupen esos cargos de dirección, por ejemplo, de los comités distritales y todo ello de Morena, a ciudadanos, meramente ciudadanos. De una u otra manera se empieza a ver pues lo mismo que se ha visto desde que se hizo la Convención Nacional Democrática y que nació lo que se llamó en su momento el gobierno legítimo, ¿no? A final de cuentas, pues se viene planteando mucho lo que yo he recriminado en diversos programas, esa idea de que el movimiento somos todos, pero pues ya ahorita a estas alturas ya no sabe uno ni para quién trabaja. Ese tipo de cosas que de una u otra manera creo yo que deben tratarse en ánimo, sobre todo de que el inicio de Morena como partido político debe de ir encaminado, desde mi punto de vista personal, debe de ir encaminado a que no termine Morena siendo, con el paso de los años, siendo lo mismo que el PRD. Porque al final de cuentas, ¿ya de qué nos sirve otro partido político que termine siendo como el PRD con el paso de los años? Y esto lo digo porque con el paso de los años realmente no se ha visto lo que el pueblo de México ha necesitado, no se ha visto lo que el pueblo mexicano espera de la izquierda, no se ha visto, y simple y sencillamente pues cada vez vamos viendo más aquello de que la izquierda está más interesada, en el caso del PRD, por verse bonita en la tele que realmente por defender lo que el pueblo mexicano necesita. Entonces es importante centrar la idea de que si Morena arranca como partido político, lo que menos debe de buscar es terminar como el PRD. Ese es mi planteamiento, pero bueno, vamos a arrancar de entrada con el buen José Manuel aquí en este tema. Adelante. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Hace rato, pues en el fragor se me olvidó saludar a nuestros queridos escuchas, a ustedes, compañeros de la mesa. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo considero que desde que empezó a hablarse de Morena y empezó a formarse la organización, era lógico que tenía que acabar como un partido político. Era el paso lógico. Esa organización no podía seguir siendo una organización civil nada más, porque su finalidad era meramente política, que era apoyar a López Obrador en la contienda presidencial del pasado 1 de julio. Entonces ya era una organización política nacional, aunque no lo fuera de una manera formal. Y si tú sabes que una organización política nacional, pues obviamente acaba concluyéndose, o sea, conformándose como un partido político. Entonces, yo lo dije en uno de los programas anteriores, lo vuelvo a comentar ahorita, yo creo que debe de haber todos los partidos políticos que sean necesarios. Eso es algo muy importante, es necesario que todos los grupos, ojo también, entre menos partidos políticos es mejor, porque eso significa que hay más unidad en los criterios de los ciudadanos. Sí, pero de cualquier forma es mejor que tú tengas a los ciudadanos organizados en agrupaciones políticas con una idea fija más o menos, con un ideario más o menos congruente, y que tengan una agrupación política, aunque sean varias, pero que la gente se vaya agrupando con una finalidad política. Es necesario eso para fomentar la participación, para poder lograr un cambio. Lo primero que hay que motivar en la gente es la participación. Entonces, por eso mismo ahorita tú haces una observación muy importante. Dices que ya están empezando a ocupar los cargos directivos en Morena ya para formarse partido político, personas que no son meramente ciudadanos, es muy cierto. Ya empieza a verse ahí algunas prácticas de influyentismo típicas de todos los partidos políticos, pero también esto es parte de la falta de participación de la misma gente. O sea, estamos viendo que ya Morena aglutina muchísimos millones de militantes, pero son militantes que son pasivos, o si no son pasivos, no son tan participativos. Mira, un militante pasivo, pues es el militante que simplemente va, se registra, forma parte del partido político y nunca se para en ninguna asamblea ni nada, ¿sí? Ese sería un militante pues que es un militante pasivo, ¿no? Y están los militantes que no son participativos, yo así lo veo, en caso de que me equivoque me podrán corregir, que son los que aunque vayan a los mítines, marchas y demás encuentros y que llega la masa, desemboca en el Zócalo, por ejemplo, que van, pero van nada más a hacer bola. O sea, no proponen, no se adentran realmente en qué es lo que está queriendo el partido político, por qué está peleando, sino que llega la masa de gente, llegan cientos de miles de personas,
porque saben que va a estar el líder político, pero no saben realmente a fondo por qué está peleando ese líder político. Entonces, desde el momento que también vemos que la militancia no es participativa, no se adentra, no podemos esperar que ellos sean quienes tengan los cargos directivos, porque simplemente desconocen a fondo la organización. Entonces, de momento y como un primer paso, en este caso, que apenas va a iniciar Morena como partido político, es lógico que las personas que empiecen a asumir los cargos, digamos, de dirección de la organización, pues sean personas que están más adentradas con lo que es el movimiento. Pero lo que es muy importante aclarar es que tenemos que ver, conforme vaya evolucionando el partido político, tenemos que ver que precisamente ya los cargos de dirección y de representación vayan siendo ocupados por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si no sucede eso, estamos hablando de que ya se corrompió Morena. Digo, no ahorita, digo, en caso de lo que suceda lo que estoy comentando, de que ya se corrompió y que nuevamente se vuelve un bastión de una familia política, de una pequeña cúpula política, que independientemente de ganar o no ganar elecciones, pues se beneficia de un presupuesto que les es otorgado por tener un determinado número de militantes. Y eso sí sería muy lamentable. Pero también eso, que una organización, que un partido político no llegue a caer en ese atolladero, en esa situación que comento, depende muchísimo precisamente de que los militantes no permitan que se llegue a esa situación. Entonces, un partido político serio tiene que ver, así, como primera acción a realizar, la politización de los integrantes de dicho partido político. En este caso, Morena tiene una obligación muy importante, va a tener una obligación, que es la de politizar a sus militantes. Es muy importante que los politice y que les haga ver que su función de ellos no es estar haciendo masa, no es estar haciendo multitudes, sino que su función de ellos debe ser propositiva y debe ser la de tener el valor y el deseo de transformar al país y de participar en consecuencia. ¿Cómo? Estando listos para poder asumir un cargo de representación popular, estando listos para asumir una gubernatura. ¿Sí? Entonces es necesario que todos, o sea, que tengas un auténtico capital político, porque fíjate, se habla de capital político cuando tienes a 1 millón de personas que te siguen. Eso no es capital político. El chiste es que ese 1 millón de personas tengan la capacidad transformadora. Entonces eso es verdaderamente un capital político. Entonces eso es lo que yo creo que debe de pelear Morena y debe de ir haciendo. Ahora también me parece muy temprano todavía pues especular sobre ciertas cosas. Hay un punto que sí no me gustó nadita, que no me parece correcto, lo digo abiertamente, y es eso de que un 25% de los candidatos a representantes puedan ser de otros partidos. Yo creo que eso ya es una payasada que están haciendo muchos partidos, y yo creo que eso no se vale. Yo creo que la gente que forma un partido político son los únicos que deben de tener derecho a contender por ese partido, ¿sí? Y nada de que no va a ser el 50%, porque ahí lo publicó La Jornada, que no iba a ser el 50%, que nada más el 25%, ni siquiera un 25%, ni un 10%, nadie. Tienen que ser personas que están ayudando al crecimiento de ese partido político, los que puedan contender en representación de ese partido político. Claro. Porque de lo contrario se está estafando a mucha gente. Entonces, por eso se tiene que hacer eso que te digo, sí. Formar verdaderos políticos, formar nuevos líderes, y que ellos, el 100%, sean los únicos que puedan contender a representación de Morena. Entonces yo creo que lo demás lo iremos viendo ya más adelante, cómo va funcionando el partido. Ahorita pues era la iniciativa lógica. Yo no te puedo decir que me parece bueno, me parece malo, no puedo hacer un pronunciamiento específicamente en ese sentido, porque creo que todavía ni siquiera es partido político. Entonces necesitamos ver cómo va a funcionar, pero yo ya más o menos comenté, pues a mi parecer, cuál debería ser la función, ¿no? Pues sí, pero mira, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es muy importante y que creo que Morena debió de haberlo manejado desde hace mucho tiempo, porque yo, por ejemplo, uno de los planteamientos que he manejado en mis noticieros es que no solo basta, como tú bien decías, que la gente se aglutine en masa, sino que esa masa se traduzca en votos, por ejemplo, que eso fue lo que no volvió a suceder, y yo creo que eso es por falta precisamente de lo que tú acabas de decir, porque falta esa intención de que se politicen los ciudadanos. Fíjate, tú utilizaste algo muy importante. A final de cuentas, ¿cómo puede pretender, esto lo comenté en un noticiero, pero lo repito ahorita porque viene a lo que dijiste, cómo se puede pretender combatir, por ejemplo, políticamente lo que está sucediendo por parte de un movimiento que no politiza a sus militantes, por ejemplo? O por un partido, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Morena como partido,
que no politiza a sus militantes y que están bajo la idea de que todo debe ser ciudadano, no politices. Perdón, pues si tú quieres hacer una lucha pacífica, tienes que hacer política, si no, ¿de qué manera? Porque si se fijan, a lo que se está uno enfrentando es a un poder político, y si lo vas a hacer por la vía pacífica, pues tienes que politizarte, si no, ¿cómo? Sin embargo, a mí mucha gente, yo veo mucho en redes sociales que manejan mucho ese planteamiento que a mí me parece que de entrada es falso, y eso es una tomada de pelo, porque no se puede decir a la gente, ¿sabes qué? No te politices, pero vamos a luchar contra un poder político, ¿sí? Vamos a luchar contra un poder político, pero sin que te politices. Pues ¿cómo es eso? ¿Quieres hacerlo pacíficamente? Te tienes que politizar. La gente tiene que entrarle a la política, porque eso es muy malo. Tú bien tocaste ese punto y que se tiene que resaltar. En donde se para Andrés Manuel López Obrador aglutina a mucha gente, pero es claro que no se tradujo en los votos, en la votación contundente, y lo vuelvo a referir, que se necesita para que una opción distinta gobierne. Y eso se debe a que hace falta politizar. Ese punto que tú dices es muy bueno. Ahora, también lo otro también es digno de pensarse. A ver, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, yo lo comenté hace un momento, pues yo creo que simple y sencillamente con el apoyo ciudadano que ya tenía de Morena bastaba y sobraba. Bueno, era necesario el contar con el presupuesto de los partidos políticos para hacer una campaña, pues adelante, no funcionó. Ahora lo que se le tira es que Morena vaya por su lado como partido político. Yo estoy de acuerdo en tu posición que dices, en que la gente debe de politizarse y de que haya partidos y esto y el otro, como es tú, que entre menos que sean mejor, pero que la gente se politice. Eso yo creo que es importante. Pero también hemos de ver una cosa, actualmente vemos que tantos partidos políticos no están sirviendo más que para dividir el voto, porque eso es muy importante también. Entonces, yo creo que Morena, más bien, yo creo que los militantes que buscan un cambio real, pues tienen que buscar una opción, y de entrada yo veo que el PRD ya dejó de ser de esa opción, y que la oportunidad que viene, que es Morena como partido político, viene a suplir ese hueco que ha ido dejando el PRD, no de ahorita, sino desde hace tiempo, ¿no? Porque vemos muchas cosas que inclusive hay en las leyes, por ejemplo, electorales, que también han contado incluso con el voto del PRD, y vemos un PRD que ya no es lo que se esperaba. Ya mucha gente ya no cree en ese PRD y cree ahora en Morena. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué camino es el que se deberá de tomar para que sea como, pues ahora sí, como dicen por allí, para que no termine contaminado? Porque eso que tú dijiste, estoy de acuerdo contigo. Si se empieza a hablar de que entren de otros partidos, se contamina. En la dichosa llamada pluralidad que se ha venido manejando, para lo que nos ha servido es para ver, por ejemplo, ahorita, cómo de repente el PAN dice, esto no está bien, pero como lo está haciendo el PRI, me hago el lolo. O sea, realmente no hay convicción, y se está perdiendo la convicción en los partidos políticos, si se dan cuenta, a raíz de esa llamada pluralidad. A final de cuentas, los partidos terminan haciendo una mezcolanza tal que en cualquier momento se les nota que de repente avalan lo que en sus propios principios y estatutos no debería avalarse ni apoyarse. Entonces, la pluralidad de veras puede servir a los partidos políticos. Desde mi punto de vista, yo creo que ha sido para mal en cuanto a la ideología de los partidos políticos, y que mientras este tipo de cosas no se compongan, pues de barato eso de que por la pluralidad están dejando entrar de Chile y de dulce y de no sé cuál, terminan a final de cuentas descomponiendo a partidos representativamente de una ideología determinada, como pasó con el PRD, ¿no? El PRD a final de cuentas terminó contaminado. ¿Y cuál fue la idea? Pues la pluralidad. Ahora vemos que la pluralidad ha llegado a tal grado que vemos a gente perredista, digamos, connotable, o que así se hacen ver. Vemos ya, ahora sí que hasta apoyando a Peña Nieto, ¿no? O sea, ¿qué pasa allí, no? A ver, tú acabas de decir una cosa bien importante, y es eso que dijiste, perredistas connotables, personas connotables dentro de la política. Eso es uno de los grandes problemas que hay en México. Los partidos políticos no se hacen si no existe una persona que asuma liderazgo con antelación, y esa sea la que empieza a organizar a las personas en la formación de un partido. O sea, no estamos viendo que realmente los partidos se formen desde la base del pueblo, con personas que tienen objetivos comunes, ¿sí? Y que sean quienes formen el partido, y dentro de esas personas que formaron el partido, alguien asuma liderazgo de acuerdo a la decisión de toda la base.
No, incluso el PRD. Tú recordarás que el PRD surgió, me parece que con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Entonces aparece la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y la gente, como era hijo de Lázaro Cárdenas, inmediatamente le otorgan liderazgo, le otorgan credibilidad y en torno a él se forma un partido político. Es como querer construir la pirámide desde la punta, sin que haya donde se sostenga esa punta. O sea, falta la base. Los partidos políticos, lo ideal para que un partido político sea lo más íntegro posible es que surja desde la sociedad y desde ahí se vaya construyendo hacia arriba, y que la persona que ocupe en determinado periodo el liderazgo de ese partido sea una persona que estuvo en la formación, estuvo en la comunicación con el pueblo, con las bases. Pero así se formaban antes. Y eso no ha sucedido con ningún partido político mexicano que yo conozca. No, pero sí se formaba, así de hecho se fueron formando antes, porque por ejemplo, hemos de ver que había una ideología sólida en el PAN cuando apenas empezaba. Sabemos nosotros que el PAN, bueno, vino a raíz de la expropiación petrolera y del otro, pero o sea, cuando inició el PAN, vaya, tenía un liderazgo sólido que estaba en contra, por ejemplo, del PRI. O sea, eso sí lo había cuando se formó. O sea, antes, José Manuel, sí había eso que tú dices, ahora no. Ahora es un contaminadero de parte de los partidos políticos, sagrado tal, que de repente ves, y ha sucedido, lo hemos criticado aquí, de repente ves como alguien que no es de la ideología del partido, de repente tiene la candidatura u obtiene un cargo en un partido, en una organización. O sea, ese es el asunto, que ya se están olvidando, como tú bien lo planteas, de las bases, que es lo más importante para construir algo que de veras funcione en el futuro. A ver qué nos dice este Odiseo, porque esto ya está poniendo calientito. Bueno, yo creo que ya antes habíamos hablado acerca de este asunto y habíamos fijado algunas posiciones cuando recién estaba la idea apenas asomándose de que Morena podría ser un partido político. Creo que de alguna manera se está reflejando ahorita que esas posiciones, pues, según yo me acuerdo, continúan más o menos por el mismo camino en cada uno de nosotros, independientemente de lo que diga Malta, y yo también, me considero en ese tono, porque de alguna forma yo había dicho que no era para mí una vía plausible, una vía conveniente que Morena en sí por su misma línea se transformara en un partido político, porque está jugando con fuego. Mira, tú mencionaste, Bote, algo muy importante, la palabra oportunidad, ¿no? Esta palabra pues es mencionada, digamos, forma parte del léxico un poco empresarial, en donde se dice que hay oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, y yo creo que Morena es una oportunidad para México. Una oportunidad, ¿por qué? Porque, bueno, independientemente de todos los errores, contradicciones, como en toda organización humana que se hayan presentado, pues su misión era esa, su misión era politizar, su misión era desde las bases, desde las relaciones, desde más básicas de tejido social, empezar a generar una conciencia. Por eso es el movimiento de regeneración nacional. Ahí lo decía, regeneración nacional es politizar, entendiendo por politizar no precisamente buscar un puesto político en primera instancia, sino ser conscientes y actuar para la transformación del país, tal como decía José Manuel. Entonces, eso era de alguna manera la génesis de Morena como tal. Y ahora Morena va a ser la génesis de un partido político. Bueno, yo creo que esa oportunidad, ¿sí?, se está jugándose esa oportunidad de manera muy peligrosa, porque se está jugando con fuego. Si ya de alguna manera sabíamos, y ya lo habíamos comentado, cómo está el asunto de las instituciones llamadas partidos políticos aquí en México. Ya habíamos hablado también de las miradas que precisamente decía el Bote hace un momento, de las miradas con recelo y de las miradas de la opinión pública, por ejemplo, de derecha a todos los niveles, que de alguna manera, incluso hacia adentro de la misma izquierda, van a empezar a criticar el hecho de que familiares de Andrés Manuel estén ahí, y luego esto se transforma en un partido político, la cuestión del erario público, de recibir fondos, de recibir dinero de los impuestos, que de alguna manera pues está dando un aspecto pues bastante negativo, ¿no? Un poco para muchas personas, incluso de izquierda, hasta contradictorio. Pero bueno, fue una votación democrática por la cual se llegó aquí. Había una tercera opción, no nada más era si se hacía partido o no, sino si se hacía un partido, pues de alguna manera, incluso como figura jurídica, se hacía un partido diferente de lo que era Morena como institución. Esa opción nunca se puso,
solamente si se hacía partido o no se hacía partido. Y era una opción que pues, se manejaba también por ahí, ¿no? Y que yo asumí de alguna forma, que no necesariamente tenía que ser el mismo Morena como figura la génesis del partido, de la transformación en un partido, sino que se conservara como tal, pero sí su estructura pudiera usarse para derivar otra institución distinta que se convirtiera en ese partido político, como ese brazo político de Morena. Ya se decidió que no. Yo creo que se está jugando con fuego por todo lo que han estado comentando, por la tendencia de los partidos políticos en este momento, por esta mirada con recelosa de la opinión pública y obviamente adversa por parte de la opinión pública de la derecha, que de alguna forma ya está notando y ya está diciendo que pues para eso me gustaban casi, ¿no? Que el destino precisamente de Morena, pues en el fondo siempre fue ser un partido político. Empiezan las críticas. Yo creo que si esto se va a llevar a buen término y que si esto va a tener todas las características que ya Bote y José Manuel apuntaron, que son la politización, la observación ciudadana, la organización horizontal de las jerarquías, o lo más horizontal posible que se pueda en una institución. Si esto no sucede, va a ser una gran pérdida para México el no haber dejado a Morena como una organización del tipo de la que era. Es decir, una gran oportunidad perdida en aras precisamente de esta decisión tomada, bueno, sí, democráticamente, pero digamos, puesta en una disyuntiva de sí o no nada más, ¿no? Y esta es una apuesta realmente peligrosa, por todas las variables que se juegan, por todas las variables, por la tendencia de la política mexicana a convertirse en vertical, a convertirse en jerárquica y abusiva, de alguna forma, por también lo que está pasando con los comités distritales también, ¿no? Que todavía otra cosa que mencionaron, se sigue manejando la legitimidad a través de la fama o el renombre. Y los ciudadanos precisamente que anónimos entre comillas, ¿no? Que en realidad tienen nombre pero que siguen siendo anónimos porque no tienen una fama, no tienen un renombre, no tienen un poder político previo y no pueden ser tomados en cuenta así como centros de atracción o como centros de liderazgo. Todo eso hace que esta apuesta sea, Bote, realmente peligrosa. Y si no se tiene, repito, una gran observación ciudadana hacia el interior de la misma institución en la transformación que se está teniendo, como también otros grupos fuera de la misma Morena que pudieran también de alguna manera organizarse e intervenir en que las cosas y los procesos no repitan ni reciclen las prácticas verticales y nepotistas y abusivas a las cuales estamos acostumbrados en los partidos políticos en México. Esto es importantísimo. Creo que se tomó un riesgo que no era necesario y que implica realmente pues un escenario muy delicado y que va a tener que llevarse con mucho cuidado si se quiere que esto, como ustedes dicen, que este partido, este nuevo partido político cumpla con las expectativas de representar realmente a la gente a través de la ideología de la izquierda en todos los matices que este concepto pueda tener, y que sustituya lo que alguna vez llegó en el 88 a constituir el PRD y la alianza de ¿cómo se llama? La alianza de las izquierdas, ¿no? Pero sí me parece que si esto no se maneja con muchísimo cuidado, se habrá, repito, perdido una gran oportunidad para el país que estaba en Morena, porque precisamente proponía la politización y la regeneración nacional desde las bases. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por ejemplo, Odiseo, ahorita tú hiciste un planteamiento interesante, un riesgo innecesario. Yo creo que el riesgo no es tan innecesario, yo hasta diría que se vuelve necesario, porque mira, si se vio que no manejando abiertamente la politización ciudadana, porque Morena siempre se estuvo manejando como un movimiento ciudadano, no se tomó en serio, o al menos no se le expresó así a la mayoría de la gente que apoya a Morena, la importancia de la politización. Fíjate, yo creo que el asunto más que innecesario se vuelve necesario porque vimos cómo bajo la idea de la no politización y de que todo quede en cuestión ciudadana, el resultado final fue que no se logró llegar al objetivo que, como bien dices tú, era que llegara al poder, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Y no se llega por esta también razón, porque los ciudadanos simple y sencillamente, como decía José Manuel, y yo estoy muy de acuerdo con él, tienen que politizarse, Odiseo. Entonces, yo creo que el asunto, no sé qué tan riesgo sea. Yo creo que más bien
el riesgo sí radica, como tú dices, la oportunidad que se puede perder, porque no me atrevo yo a decir de que la oportunidad que Morena tendría como partido político, si la desperdicia, sería tanto como lo que se desperdició en estas elecciones pasadas, ¿no? Es muy importante que así como en un momento dado Morena y Andrés Manuel de manera clara y franca no le plantearon a los ciudadanos la importancia de la votación contundente, y lo vuelvo a repetir, perdón que lo diga, eso llevó a que no se tomara a lo mejor en serio, a lo mejor la gente pues dijo, pensaron entre sí, ¿sabes qué? Pues mira, pues dice que invites a 5 más a votar, pues entonces, ¿sabes qué? Entonces, pues otro lo va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que debe de centrarse en que todos tenemos que hacerlo invariablemente, sea quien sea, y que la gente tiene que politizarse. Yo creo que esa es la apuesta que en un momento dado pretende Morena. ¿Sabes qué? En un momento dado ya lo hicimos como cuestión meramente ciudadana, así quisimos manejarlo, pero desde un principio se ve la intención, sobre todo por lo que venimos planteando. Estamos hablando de que sí, Morena muy ciudadano, y fue un movimiento muy ciudadano, pero los que están en los cargos son políticos. Los que rodean a Andrés Manuel López Obrador son estrategas políticos. Eso no lo critico. A ver, Bote, mira, yo creo que de alguna forma ya con esto también cierro esta segunda intervención que gracias por dármela. Mira, yo creo que la politización, y creo que lo que te dije precisamente era que Morena intenta politizar. Ahora, no hay que confundir politización precisamente con entrar en el juego de los partidos políticos o entrar de alguna manera en la dinámica de un partido político. La politización es el grado de conciencia, intervención y transformación, ¿sí? Acerca de los asuntos públicos. No necesariamente politizarse es volverse partido político. Morena ya es política. Morena ya se había propuesto ser un alto nivel de politización. 2, yo no creo que se hayan clavado en el rollo ciudadano. Para mí Morena siempre estuvo de alguna manera en la dinámica de la intervención política a través de esa organización, entendiendo por politización lo que yo te dije. No creo que precisamente sea el haberse centrado en un rollo ciudadano político, porque eso aquí no sucedió. Morena siempre estuvo con sus principios y con sus y con sus afinidades y con sus solidaridades bien claro con respecto a lo que era la candidatura de Andrés Manuel y la aprobación del sistema electoral como vía para llegar al poder. Entonces yo no creo que haya sido eso lo que de alguna manera no dieron los votos suficientes, y se nos está olvidando el gran fraude de la imposición, teniendo en cuenta que también eso tiene muchísimo de responsabilidad de lo que sucedió con la candidatura de Andrés Manuel aquí. Entonces, eso, punto número 1 y 2. Digo innecesario, yo creo que es necesario un partido político, Bote. Entonces, lo que no creo que era necesario es que Morena se transformara en ese partido político. Oye, claro que yo siempre hablé a favor de que un partido político era necesario para sustituir precisamente lo que algún día fue el PRD y Movimiento Ciudadano. Nunca lo va a hacer porque ya nos lo demostró, y el PT también tiene una serie de prácticas ahí que ya de alguna manera, de las que ya yo había hablado. Sí, claro que se necesita un partido político, pero sí yo creo que se necesitaba también la base de esta asociación ciudadana, pero no ciudadana quiere decir apolítica, o sea, de política ciudadana vigilante, sí, de un sistema electoral, y que tuviera la posibilidad de que si este partido incurre en prácticas o reciclajes, esta organización quedara de alguna manera como figura simbólica, por decirlo así, intacta, ¿no? Es decir, que tuviera su propia dinámica y que siguiera siendo fuente de politización ciudadana. Pero estás omitiendo una cosa, estás omitiendo algo que también no debemos olvidar, sobre todo porque mismo Andrés Manuel ha dicho que no le apostemos a la desmemoria, y eso es lo que yo hago. Recordemos que antes de que surgiera el PRD ya había partidos de izquierda, ¿sí? Entonces surge el PRD, pero con el paso de los años el PRD termina pues contaminado y completamente mal. Yo ¿por qué te planteo esto? Por lo que tú estás diciendo ahorita. Dices, ¿sabes qué? Si es necesario otro partido político, ¿no? Pues en ese tiempo tan fue necesario que salió el PRD. Pero el problema de fondo radica en que realmente se traduzca en el futuro el partido político. Y esto radica en un momento dado desde mi punto de vista, en la conciencia necesaria que haya en la militancia para poner
para poner el grito en el cielo en un momento dado, cuando dentro del partido político o la organización en un momento dado en la que está, inmediatamente reclame cuando simple y sencillamente está sucediendo cosas como las que vinieron sucediendo aquí también. Bueno, sí, porque fíjate, ya no nos queda de otra. Es que fíjate, si estamos hablando... Yo estoy en retrospectiva y dando mi opinión sobre otra cosa que a mí me pudo haber parecido, que me parece y tengo argumentos, parece que hubiera sido más sensata. Ahora, de aquí a futuro y con la decisión que ya se tomó en una votación, bueno, lo que estamos totalmente de acuerdo y fue el final de mi primera intervención, ¿no? Se necesita una observación y una dinámica bien clara de intervención y participación de ciudadanos politizados en la vigilancia de ese partido, y eso ya no va a poder tener otro camino o bote si no queremos desaprovechar la oportunidad. Ahora, por ejemplo, tú dices otra cosa que también creo yo que no está muy bien, porque tú hablas del gran fraude, perdón, el gran fraude te refieres a gran fraude, tan solo por 5 millones. 5 millones de votos comprados que denunció Andrés Manuel. Perdón, un gran fraude solamente lo puedes hacer si de veras hay una gran votación en contra. Una votación contundente no alcanza una compra de 5 millones de votos para una votación contundente. No hay fraude en la historia del mundo, Odiseo. No hay fraude en la historia del mundo que alcance para 7 puntos. Y eso ha sucedido en diversos países. Lo que se necesita es una votación contundente y no se ha hecho el énfasis de... A ver, vote, se hace, bueno, mira, ya redundar en darle la voz a Marta, pero de alguna manera, mira, se te olvida que no estamos hablando de un fraude electoral. Fue un proceso de un fraude que fue previo, y sí, o sea, el fraude aquí no se refleja en boletas alteradas en las urnas, ya lo sabemos, se refleja en votos legítimos, pero que fueron trabajados desde antes, pero de todos modos, sí, pero si hubiera habido... y claro que pudo haber, y claro que ese gran fraude que denunció Genaro Villamil y tantos desde antes, sí se reflejó en votos, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que no haya sido un fraude, y que ese fraude hizo la diferencia. Bueno, pues si ese fraude de votos a favor de Peña Nieto. Okay, si hubiera habido una votación contundente por Andrés Manuel, ese fraude no hubiera servido, no hubiera alcanzado. Otra vez, mira, Bote, lo que está diciendo Odiseo es cierto, en efecto hubo un fraude. Los fraudes no nada más se tratan de haber alterado las actas, o de haber alterado las boletas electorales. Sí, yo lo hubo todo un proceso que fue ilegítimo, y desde el momento que tú basaste el ganar la elección en un proceso en el que hubo omisiones a la ley, que no está debidamente legitimado precisamente porque hubo un montón de tranzas y de movidas que la misma ley reprobaba. Yo no estoy negando... Si tú basas tu triunfo, el triunfo de un partido en ese tipo de prácticas, hay un fraude implícito. Yo no estoy negando que hubo fraude, no me entendieron. Yo no estoy negando que no hubo fraude. Yo estoy diciendo que si la gente vota contundentemente no hay fraude que alcance. Aquí el problema es que, mira, venimos de un fraude en el que hubo una votación determinada. Prácticamente esa votación hubo un incremento de 1 millón de votos nada más. Estás hablando de 6 años en los que Andrés Manuel López Obrador viajó por todo el país, en los que hizo lo de Morena, en los que hizo aquí y allá, para obtener tan solo 1 millón de votos. Hace falta mucha conciencia que crear. Yo nomás lo único que digo es que ante una votación contundente, que en eso no se ha hecho el énfasis debido, ni tampoco lo ha hecho Andrés Manuel, ni tampoco lo ha hecho Morena ni nadie, ante una votación contundente no hay fraude que le alcance ni al PRI, ni al PAN, ni a nadie. Y eso lo demuestra la historia, sucedió en Estados Unidos, y en fin, ahorita no nos vamos a meter ya más en eso. Ya nomás quiero dejar yo en claro ahí para que no quede la duda. Odiseo, puedes agarrar y sumar los propios resultados electorales oficiales de la elección presidencial, súmalos, todos los votos de los partidos de siempre, de los partidos... Espérame, todavía no acabo. Contigo, pero no se encuentra en explicación en cómo se realizó. Todavía no acabo. Y dos, Bote, yo no creo que haya sido la condición de Morena de no partido político la que hizo que Andrés Manuel perdiera la elección. Está bien, mira, como no me dejan después... Bueno, como no me dejan exponer mis argumentos, porque si está uno exponiendo un argumento y te le vas encima, pues es que no quieres escuchar ese argumento, entonces vamos con Marta. Adelante, Marta. Hola, buenas noches a ustedes, mis compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan. Este tema de Morena pues tiene varios aspectos varios factores que inciden, ¿no? Y varios aspectos que analizar. Ya los hicieron ustedes en gran medida, pero bueno, trataré de completar y algunas, no ideas, sino completar algunos puntos que creo importantes, que seguramente ya los tocaron ustedes, pero bueno, no creo que, pues redundaré en todo caso.
Como bien dijo José Manuel, sí falta una gran cultura política, una politización, que que los militantes no sean inactivos sino activos. Pero eso sí está muy difícil. Eso yo creo que es un gran problema de Morena, porque es un gran problema del país en general. Hace tiempo leí una encuesta de participación política donde les preguntaban a las personas si ellos habían participado en su calle para arreglar algún problema en común, en su manzana, y los resultados fueron impresionantes. En todo caso, creo que era una .0001 las personas que se involucraban en los asuntos públicos, en algún problema comunitario, de que no nada más le molestara a una sola persona, sino que fuera un problema común. Entonces, creo que eso sí es algo que es cuesta arriba, que lo que tiene que hacerse, no solo en Morena, sino en general todos los movimientos, y pues bueno, eso creo que ha incidido también en que se haya podido hacer un fraude, que hayan podido ganar. Yo sí estoy de acuerdo con Odiseo y con José Manuel, que el fraude que se cometió fue tan grande, también elaborado, había intereses fácticos impresionantes que no iban a dejar, y yo sí estoy de acuerdo con ellos, pero creo que, pero también estoy de acuerdo contigo en que se refiere a esa participación mayoritaria, que solo se va a lograr abatiendo esa apatía, esa falta de interés en los asuntos públicos. Te digo, en los asuntos de nuestra propia calle, que ni siquiera sabemos muchas veces que se podrían resolver uniéndonos, y no se hace. Entonces, pues bueno, eso ya es todo una labor de sociólogos, de estudiosos de ese tema, cómo lograrlo, de las mismas personas, para concientizarse y hacer remontar esta situación. Sí es muy, muy riesgoso que Morena sea partido, como digo, va a costar mucho trabajo por esa falta de politización y por las prácticas de politización y por las prácticas políticas de años, el autoritarismo de origen de nuestro país, se requiere, yo creo que todavía va a faltar mucho tiempo para poder transformarlo. Sí, el proyecto de AMLO, sobre todo en lo económico y social, se diferencia totalmente de la de los otros del PRI, del PAN, de los otros partidos. Pero en cuanto a la cuestión política, las formas políticas, todavía está eso tan acendrado, esas prácticas, que sí va a costar trabajo. Sí es riesgoso, como dice Ulises, pero bueno, pues creo que ya está ahí esa opción. Habrá que intentar como dijo él también, una rigurosa observación ciudadana, que otra vez volvemos a lo mismo, por la falta de participación política no se hace, pero bueno, pues es el camino y hay que intentarlo, y que si es un riesgo muy grande, pues lo es, pero bueno, hay que hacerlo para que se distinga Morena de los otros partidos, porque la gente ya está cansada de lo mismo, ya está cansada del nepotismo, del amiguismo, y aunque sea mucho menor y aunque haya realmente diferencias en el proyecto, ya la gente ya lleva tanto tiempo, ya está ha sido tan tan defraudada en esto, que por más que sea lo menos en Morena, va a seguir incidiendo para ese círculo vicioso, seguir con la falta de participación política, falta de observación, falta de vigilancia, y que siga con lo mismo. Y pues bueno, va a ser difícil. Si no se puede remontar de alguna manera entre todos algo. ¿Cómo remontar esto? No lo sé, pero bueno, hay que intentarlo. Luego también hay que ver, hay muchas, en eso del nepotismo, favoritismo, reclamaciones, que las mismas prácticas, habrá que distinguir también, habrá que ver cada caso, porque hay que darnos cuenta que hay muchas personas que sí han participado en el proyecto, que sí son muy valiosas y todo, pero que tienen un protagonismo impresionante, y porque no se les da un cargo a ellos, porque se les dio a otro que a lo mejor también lo merecía igual que ellos, porque no dos o tres personas no pueden tener las mismas funciones, hacen mucho escándalo, y sí son muy estridentes, y eso está anulando y apoyando, porque me parece muy bien hacer crítica constructiva, pero también ser oportunos y prudentes, porque eso de estar denostando a lo loco, una de las pocas opciones que se tienen, pues también habrá que ver, y cada uno tiene que tomar conciencia y darse cuenta cuándo realmente es una crítica constructiva, oportuna, prudente, real, y cuando es producto nada más de esos caprichos, de esos protagonismos, de que porque a mí no me lo dieron,
o como dijo Mario de Constanzo, no, pues no me traicionó, no me dio un lugar en el Senado, más o menos, bueno, creo que eso dijo, y pues por eso quiero un puesto en el PRI. O sea, me voy de lo malo a lo peor, o sea, no entiendo, no comprendo, es algo, y no es el caso Mario de Constanzo porque es el más destacado de los casos de los últimos ejemplos que hemos visto, pero hay otros en menores niveles que están así, y entonces así no, tampoco no nada más echarle la culpa a AMLO, a toda la organización, a todo, también tomar conciencia cada uno que lo que se quiere es la transformación, no nada más ver si nos va a tocar algo, no nos va a tocar. Sí es muy triste que a veces no se reconozcan los esfuerzos, por eso está la observación ciudadana, para que, y para exigir, para pedir, pero también la conciencia de cada uno para ver cuándo es eso, cuándo es legítimo y cuándo también nada más es un capricho y un protagonismo excesivo y que nada más quiere hacer daño a todo un proyecto conjunto, colectivo, social, en aras de los intereses personales. Luego, creo que Morena lo que también debe intentar, sí estar en la vía electoral, porque pues bueno, AMLO nunca ha sido incongruente en eso, siempre ha apostado esa vía, aunque se ha sido derrotado por fraudes, todos los que hemos participado hemos sido pues sí, defraudados, nos sentimos ya muy decepcionados, pero bueno, creo que en eso los que apostamos esa vía, pues bueno, hay que seguirle, pero también creo que Morena no debe alejarse de las causas sociales, de los movimientos sociales, de los movimientos de obreros, de las causas de todo tipo de injusticias, no debe alejarse de eso, porque si no también no se puede acercar a esos sectores que son necesarios, a trabajadores, a obreros, a minorías que se sienten que tienen agravios muy legítimos, pero si no se acerca Morena a ellos, no se va a tener ese apoyo, y no por conveniencia ni nada, pues, sino porque tienen que confluir todas esas causas. Por otro lado, todos esos movimientos particulares también deberían tener, aquí también entra lo mismo, la politización y la concientización, y darse cuenta que fragmentados, solos, aislados tampoco, que sería lo bueno que se conjuntaran, no nada más ver por sus propias causas, sino darse cuenta que es todo el sistema, todo un proyecto que se requiere. Entonces, esa también va a ser una labor muy muy necesaria, muy fina, muy 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 especial, para que no se caiga en tratar de complacer a los medios de comunicación por una causa que sea la de los niños de la guardería ABC, la de la reforma laboral. Ya se mete Morena y se mete Andrés Manuel López Obrador por convencidos. No, se tiene que ver una politización, que se tienen que unir todos y no escuchar esos cantos de esos locutores que quieren que sigan todas las causas divididas. Entonces hay que ver cómo se unen, tanto del lado de Morena como del lado de los movimientos individuales. Lo que se requiere es una participación total para que, como dices tú, sea mucho más difícil que de verdad haya un fraude que nos haga tanto daño. Eso es por un lado. Por otro de los puntos, que estos movimientos sociales tengan un mayor alcance de miras. Y luego vemos también que en los partidos políticos eso debe tratar de ayudar a que se quite esta otra situación, que en los partidos políticos casi siempre, incluyendo en esto Morena, los puestos de dirección, de movilización, de todo, de dirección, de liderazgo, lo tienen muchos intelectuales. Y vamos a ser sinceros, la mayoría, muy pocos intelectuales van a querer realmente cambiar la situación en la que viven, porque tienen privilegios que defender, y que pues bueno, los hacen no tener esa conciencia de clase. Pero los trabajadores, los obreros, o todas las personas los agricultores que están, los campesinos que han sido víctimas de estos sistemas, no acceden, pues no tienen tiempo, no tienen politización, muchos, no digo que todos, creo que también hay otros que ni sabemos, pero no alcanzan, están en sus cosas y no pueden obtener esos liderazgos. Eso también tiene que cambiar, y Morena también tiene que darse cuenta de eso, y también ver cómo lograr que estas personas, que son las que también, las más afectadas por todo este sistema, lo somos todos, pero hay unas más que otras, también puedan alcanzar poder aportar sus conocimientos, su práctica, su conciencia de clase para poder aglutinar todos estos movimientos, para poder aglutinar todas estas causas. Y por otro lado, en cuanto a lo de Morena, también hay otro riesgo. Sí,
AMLO ya está cansado, yo me imagino, yo ya, a lo mejor, espero que no, yo siento que si se acerca 2018, es triste tener que estar pensando en 2018, por eso Morena tiene que seguir con las causas para evitar tantas tropelías que se van a causar, tantos saqueos que va a haber aquí. No nos podemos esperar otra cosa de Peña Nieto y su equipo, pero yo creo que si AMLO remonta su cansancio, si le da una nueva vida y se da cuenta de que esto está funcionando y nos damos cuenta todos, sí podría ser una opción para 2018. Pero si Ebrard o Monreal, que son los que también quieren acercarse a Morena para tratar de alcanzar un puesto, pues no, creo que entonces el esfuerzo será muy 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 triste, porque no creo que esos dos tengan los elementos que reúne la persona de AMLO o de cualquier otra, o ojalá que surja otra persona que también tenga esos mismos elementos que lograron dar esperanza y darse cuenta que hay otra opción y que movilizaron a tantas personas, porque la verdad creo que Ebrard y Monreal no son la opción. Esperemos o que sea AMLO o que surja otra persona que, si es por la vía electoral, aparte de las otras vías, porque pues bueno, también quién sabe qué puede pasar. Fíjate que tocaste muchos puntos muy muy interesantes, pero bueno, y yo nomás quiero comentar de volada que yo no sé por qué sucede que cada que hago un planteamiento que lleva a un enfoque de crear una conciencia, siempre yo noto que se malinterpreta, y aquí me lo malinterpretaron, porque bueno, yo nunca he dicho que no hubo fraude, o sea, yo nunca dije eso. Porque varios me dicen, es que tú creo que es el fraude. No, sino yo lo que estoy viendo, por eso le pedía yo, y lo reitero, ni modo, se lo pedí a Odiseo, si ustedes se van y suman los votos por el PRI, el PAN, Nueva Alianza, ¿y cuál fue el otro partido? El Verde Ecologista, que iba aliado con el PRI, sumen esos votos, totales, de la elección presidencial, y sumen los que obtuvo los partidos de Frente Amplio Progresista. A los totales que obtuvieron los partidos de siempre, que son los que yo les llamo así, el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, réstenle los millones de votos que denunció Obrador de la compra que hubo, de la detestable, porque yo sí lo digo, detestable compra de votos, esa acción anticonstitucional por la cual sostengo yo que no debió de haberse avalado la elección, ¿sí? Pero el punto es si suman esos puntos se van a dar cuenta que restando eso que denunció Obrador y Monreal, es muchísimo, pero enorme la votación por los partidos de siempre. Esa es la conciencia que yo busco crear cada que hago comentarios de esto. Necesitamos que sea al revés. Necesitamos que a lo que representa lo distinto le llegue esa votación tan grande. Necesitamos hacerlo nosotros, los ciudadanos, al margen de la cuestión política. Sostengo, como dice José Manuel, y estoy perfectamente de acuerdo con él, sostengo que tenemos que hacerlo politizando nosotros, ¿sí? A los demás, a nuestros amigos de trabajo, compañeros, tenemos que hacerlo nosotros, crear esa conciencia. Además, se vuelve precisamente parte de la politización que necesitamos en la sociedad, es precisamente la de la conciencia, la de la información. Desde el momento en el que se plantea, por ejemplo, Morena, crear conciencia e informar, desde ese momento se está haciendo una politización. Eso es lo que debe quedar bien claro. Y que es muy importante que la ciudadanía se politice, pero se politice en aras de acabar con lo que dijo Marta, que es muy nocivo, que es la apatía. Hay mucho abstencionismo. Todo ese abstencionismo bien podría buscarse que sea un voto útil a una causa tan importante como el proyecto alternativo de nación. Son de las cosas que yo he planteado. Yo nunca he dicho que no hubo fraude, al contrario, yo soy de los primeros que he repudiado y que sostengo los dos fraudes que hubo y por los cuales no debió de haberse avalado las elecciones, ¿sí? Pero lo que yo quiero resaltar es que si estamos viendo que por ejemplo, hubo un fraude, hubo un fraude que de una o de otra manera se avaló. Eso sucedió en el 2006. Hubo otro fraude que de una o de otra manera se avaló. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente está en los ciudadanos parar un fraude. Está en nosotros, está en todos los ciudadanos parar el fraude. ¿Cuál es la manera de parar un fraude? Que la votación sea contundente a tal grado que el voto que compren no les alcance, que lo que alteren en las actas, en las boletas, no les alcance.
Eso es por lo que debemos de trabajar los ciudadanos. Por eso yo sostengo que la politización es importante. Por eso sostengo que si Morena no busca desde mi punto de vista esto que estoy planteando en toda esa gran cantidad de mexicanos que lo apoyan, simple y sencillamente seguirán ganándose, fíjense bien, seguirán ganándose elecciones, pero no se gobernará. No llegará la opción distinta de cambio a gobernar este país, aunque sigan ganando elecciones, porque lo que debe de dejarnos, la lección principal que deben dejarnos los fraudes electorales que ha habido en este país, es una y muy importante, que ganar no es lo que necesita una opción distinta para gobernar. Debe de aplastar, debe de arrasar en las urnas electorales. Sobre eso es sobre lo que hay que trabajar, máxime cuando se tiene el planteamiento claro de seguir por la vía pacífica, por la vía, en este caso ahora política, que es a lo que le está tirando Morena. Así que quiero dejar en claro porque no me gusta que se malinterprete, y cada que se malinterprete lo voy a explicar, porque bien dicen por allí, a final de cuentas, pues si está uno constantemente sin quitar el dedo del renglón, yo creo que algo se pegará de este mensaje, que creo que es muy importante. Y como decía Marta, ¿sabes qué es importante? En aras de la autocrítica, Marta. Una cosa es una crítica y una autocrítica necesaria precisamente para mejorar, y otra cosa es lo que tú planteas, que es muy lamentable. Es muy lamentable que, por ejemplo, alguien maneje, diga o utilice, por ejemplo, algún digámoslo así, algún error, ¿sí? Por ejemplo, cometido en este caso por Morena, ¿sí? Que alguien lo aproveche porque simple y sencillamente quería algo y no se le dio y entonces por eso critica así. No, hay que entender muy bien cuál es el objetivo de lo que en un momento dado se critica. ¿Cuál es el fin de hacer la crítica? Por lo menos el mío, sí lo dejo en claro, por lo menos el mío es que yo sí quisiera ver una votación contundente en este país, porque la he visto en otros países y he visto que funciona. Un ejemplo, por ejemplo, de cambio, por ejemplo, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina. Funciona. De una u otra manera, lo que sí ha llegado allí son gobiernos distintos, y eso es interesante. ¿Por qué han llegado? Porque simple y sencillamente la gente decidió votar contundentemente. La sociedad lo hizo. ¿Por qué si ha habido sociedades en el mundo que lo hacen, por qué no lo podemos hacer en México? ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué simple y sencillamente seguir teniendo miedo y seguir echándole la culpa a un poder mediático o a unas instituciones que no quieren que llegue algo distinto? ¿Por qué no los ciudadanos hacer lo necesario para que a pesar de lo que ellos hagan no puedan detener la transformación? Ese es mi mensaje, eso es a lo que yo aspiro, eso es lo que yo busco. Y por eso mismo creo yo que es muy importante tener muy en claro la importancia de la crítica, como tú lo dijiste, Marta, constructiva, ¿sí? Constructiva. Para mí no hay nada más importante, y lo dejo muy en claro, incluso por encima de Morena está ese proyecto alternativo de nación. Yo creo que lo que dijo es muy importante al decir que la oportunidad, que el riesgo es alto de perder la oportunidad de Morena. Ya se perdió algo muy grande, que es el que ya llegara ese proyecto de nación que tanto urge al país de transformación. Ese proyecto de nación transformador de Obrador, que no lo hizo él, sabemos que lo hicieron gentes conocedoras del tema, intelectuales, etcétera, pero ese proyecto no llegó, esa oportunidad ya se perdió. Por eso es importante que critiquemos a Morena, y lo digo con todo respeto, es muy importante que critiquemos a Morena, porque no podemos darnos el lujo de que algo tan importante como es esa organización ciudadana que ahora va a ser partido político, se pierda también. Y si es necesario criticar, lo voy a seguir haciendo de la misma manera, ante lo que a mí me parece mal, como son precisamente los casos que describí. Yo creo que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es lo suficientemente importante para poner freno a cualquiera de esas prácticas que son típicas de la política mexicana, para que no contaminen a Morena. Yo creo que ese liderazgo debe de ser aprovechado de esa manera. Bueno, voy a dejar aquí el tema porque tenemos que hablar nada más rápido del otro tema que es muy importante, porque, híjole, es que da coraje, hablando de, pues ahora sí como quien dice, hablando de las echadas a perder, ¿no? De las contaminaciones que por la pluralidad y bla, bla, bla. El caso es que tenemos un PRD que ya se ha contaminado a tal grado que a mí me sorprendió tan solo cuando leí que el formato para la toma de protesta de Enrique Peña Nieto fue aprobado también
con los votos del PRD. Solamente se opuso Movimiento Ciudadano y el PT. Fíjense, el propio PRD, que ya me imagino que el mero día de la toma de protesta de Peña Nieto, porque dentro del formato va a haber un posicionamiento de los de cada partido político al respecto. Yo me imagino que el PRD va a hablar mucho de que hubo fraude, va a hablar mucho de que Peña Nieto es esto y el otro, y va a hablar mucho de que el PRI y aquí y allá, y probablemente mencionen la compra de votos y mencionen lo que sea, pero lo que sí es un hecho importante es que de entrada, por verse bonitos en la tele, por ser la izquierda que según ellos México necesita, de una u otra manera terminaron votos del propio PRD aprobando el formato de lo que antes se veía mal y que ahora, al ser aprobado por la Cámara, ya no se va a ver mal. Nosotros vimos mal, la mayoría de los mexicanos vimos mal, o pienso yo que la mayoría, ya a estas alturas no se sabe, con eso de que hay mucha apatía y de que hace falta mucho que informar y crear conciencia, pero bueno, millones de mexicanos vimos mal que, por ejemplo, llegar a Calderón, prácticamente protestara, se cantara rápido el himno, tomara su protesta y vámonos y se fuera, prácticamente. Bueno, lo que ahora se aprobó es que prácticamente se haga lo mismo, que simple y sencillamente llegue Peña Nieto, tome protesta y vámonos, prácticamente. Que se vaya rapidito. Pero fíjense qué interesante es esto. La diferencia es que antes, cuando lo hizo Calderón, se vio mal, pero ahora como ya hay un acuerdo político que mal que bien ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, pues ahora ya no se va a ver mal, o se pretende que no se vea mal como se vio el de Calderón. Al menos eso se pretende. Pero fíjense qué interesante que el propio PRD se esté prestando a esto. Dígame si ese es el PRD que realmente necesitan las causas sociales y el pueblo de México. Díganme si es la izquierda que se puede esperar. Por eso ahí está la oportunidad de Morena. Ahí es donde entra para tratar de entrada de suplir, de buscar rellenar ese hueco de representatividad que necesitan los mexicanos. Eso por ese lado. Pero aparte de esta situación, vemos cómo ya prácticamente una semana antes, porque de hecho desde el sábado prácticamente se anunció el cierre de estaciones del metro que son cercanas al Palacio Legislativo. Prácticamente ya se está haciendo todo un búnker para un acto en el que prácticamente va a estar presente Peña Nieto 10 minutos. Ahí sí no vemos a la televisión, lo pongo también en la mesa, ahí sí no vemos a la televisión quejándose por el libre tránsito, ¿verdad? O por la afectación que va a haber al comercio de la zona, ¿verdad? No, ahí sí ya no interesa el libre tránsito. O sea, la hipocresía en su máximo esplendor. Vamos a ver qué sucede, pero de entrada me llama mucho la atención ese enorme búnker. Pues no que hubo elecciones limpias y que el pueblo está contento. Y que de veras el pueblo eligió a Peña Nieto como según lo vociferan los mismos merolicos de siempre. Si ese fuera el caso, ¿por qué tienen que hacer un semejante búnker? Y con una semana de anticipación, más de una semana, no una semana porque la toma de posesión va a ser el sábado e inició prácticamente el otro sábado. Pero estamos hablando de un búnker de tantos días, Eso es muestra de veras, esa es una manera en la que podría el nuevo gobierno y el gobierno que se va de expresar que de veras el pueblo está contento con lo que hacen. Esa es la manera, hacer un búnker de ese tamaño. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, del tamaño de los operativos de seguridad es el tamaño de lo que se le teme al pueblo precisamente. ¿Por qué? Porque por lo que se le debe. ¿Por qué otra cosa se le puede temer al pueblo desde mi punto de vista? Si no es por lo que se le debe, por lo que se le ha quedado a deber. Comento nada más entre paréntesis que Margarita Zavala, esposa de Calderón, pues salió a decir de que va a haber costos políticos y sociales a Calderón, pero él hizo lo que tenía que hacer. Perdón, señora Margarita Zavala, con todo respeto. Felipe Calderón prometió algo a los mexicanos y eso es lo que debió de haber hecho, cumplir lo que prometió a los mexicanos. Y eso no hizo nada, señora. Así que no me digan por favor eso. El combatir la criminalidad es una obligación de todo gobernante y de todo gobierno. De todo, ¿sí? Calderón para llegar al poder prometió cosas que no cumplió ninguna, señora. Entonces ahí es donde se ve, o sea, precisamente desde mi punto de vista, tan claro queda lo que no se le cumplió al pueblo mexicano, que por eso tienen que seguir esos búnkers, haciendo búnkers, lo que se supone que es la Cámara de Representatividad de los ciudadanos. Hacen búnker, ¿para qué? Para que simple y sencillamente la nación no lo demande. Aunque a la hora de tomar los cargos digan que la nación me lo demande, a la hora de protestar están hechos los búnkers de tal manera de que nadie demande nada.
Desde mi punto de vista, eso se llama simulación y eso es una desvergüenza. Así que bueno, vamos a iniciar. En este caso, vámonos primero con el buen Ulises. Adelante. Bueno, Bote, pues sí, ya poco que agregar a lo que acabas de decir. Solamente que, bueno, el PRD ya desde hace mucho tiempo lo veníamos comentando desde el inicio de este programa, que el PRD ya no es un partido de izquierda. Creo que se ha reafirmado varias veces y era de alguna manera de esperarse esta situación. Desde que terminaron el proceso electoral, el PRD volvió a replegarse a su función de bisagra y aparente izquierda, agregada a los proyectos de la derecha, ¿no? Entonces, y bueno, pues como ciudadano hay cosas que, aunque te las esperes, pues no dejan de doler, ¿verdad? Pero el PRD ya definitivamente es un partido que desde antes ya había presentado síntomas de que no es un partido que esté a favor de las causas sociales verdaderas ni a favor de una justicia social que es la que espera el pueblo de México. Lo ha demostrado y creo que lo canta a los cuatro vientos de manera descarada, ¿no? También es importante resaltar aquí cómo de alguna forma mediáticamente se trata de hacer ver como que la protesta, la movilización en las calles, la protesta y la manifestación en espacios públicos y esta presión por parte de la sociedad hacia el gobierno entrante debido al gran descontento, no se toma en cuenta como si fuera, no se toma en cuenta como parte de la vida cívica de un país. Al contrario, se toma en cuenta como una especie de disfunción, se criminaliza, se le hace ver como delincuencial, y de alguna forma eso es lo que está manejando, ¿no? Lo que manejan pues Milenio y los medios de siempre es que son los grupos violentos los que de alguna manera pueden alterar esta transición civilizadísima. Como tú dices, Bote, pues que ya hasta el PRD también dijo que ellos no se van a comportar como salvajes, sino se van a comportar como demócratas, ¿no? Parte de la democracia es la subversión, de alguna forma, en las manifestaciones y las protestas y las movilizaciones públicas y las movilizaciones de gente y el activismo real en las calles es parte de la vida democrática aquí y en Chile. Y cualquier represión hacia esa parte de la vida democrática es antidemocrática. Aquí se están cuidando de no reprimir de manera directa porque ya se está reprimiendo de manera indirecta al sacarse del perímetro en donde va a suceder la toma de posesión de Peña Nieto, a los movimientos que de alguna manera quieren acercarse y tomando, como también dijo Bote, tomando de manera muy cínica los espacios públicos y las vías, ¿cómo se llama?, de la ciudad, ¿no? Las calles y las vías de acceso y las vías de circulación se están secuestrando de alguna manera para que no se televise ni salga, y por este asunto mediático que platicábamos también en el programa pasado, se dé la imagen en el mundo de que hay una concordancia y que hay que hay una concordia y que hay un consenso de todos los mexicanos ante lo que está sucediendo. Es muy importante para aquellos que esto suceda. Y pues de alguna manera eso también es bastante simbólico, pues desde del autoritarismo que se nos viene, y pues que ya también está manifestándose, entre otras cosas, en las propuestas que tiene Peña Nieto para la ley de la administración pública, que incluyen mayores concentraciones de poder, tal como era el esquema priista anterior, y la desaparición incluso semántica de ciertos términos molestos como la reforma agraria, ¿no?, cambiada por el Secretaría del Desarrollo Agrario. Todo esto en conjunto y articulado, Bote, pues desgraciadamente sí nos hace ver que nos encontramos en aras de una nueva fase en donde el autoritarismo acaso se recrudezca, porque también ante las reformas laboral, energética y todos los impactos económicos tan negativos que se van a tener a nivel sociedad, se espera un gran descontento, se espera mayor movilización y se espera una mayor tensión social e incluso brotes sociales ya de inconformidad muy graves, muy grandes, y se necesita también de alguna manera dejar claro el gran poder del Estado, y se está haciendo desde precisamente este ritual en donde Peña Nieto llega como prácticamente con la cola entre las patas y como un delincuente a tomar lo que de alguna forma se robó y salirse corriendo como todo ratero, ¿no? Pues sí, fíjate, pero qué bárbaro. Nomás de decirlo hasta me da
¿cómo se dice? Hasta me da vergüenza, en serio, nomás decirlo, que por ejemplo eso que acabas de decir, así nomás llegar y vámonos, y que ya sea, o sea, ya digamos que ya no se puede, mediáticamente no se tenía esa intención, pero prácticamente a quien lo critique, ahora ¿qué le van a decir? Ah, no, pero si eso fue acordado, eso ya había sido acordado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo crees que estuvo mal que nomás entrara a tomar posesión y se fuera? ¿Cómo te atreves tú, ciudadano, a decir eso cuando fue un consenso de los partidos? Fíjense, o sea, qué bárbaro, y precisamente se tuvo que colar el PRD ahí para que también se diga que pues esa es la concordia de la izquierda y la derecha que van en pro de México, ¿no? Eso se junta, por ejemplo, mi buen Odisea, también ahorita que lo mencionaste, esto se junta, por ejemplo, con esta situación que se aprobó de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Óyeme, estamos hablando de que todavía ni es presidente Peña Nieto, y con eso de los gastos de transición, ¿ya cuántos millones le costó a los mexicanos? ¿Ya cuánto costó Peña Nieto? Todavía ni es presidente, y bueno, es presidente electo, pero no es presidente constitucional, o sea que todavía es un ciudadano como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sin embargo, pues ahora sí que la iniciativa de un ciudadano, esa sí la tomaron, le dieron curso y la aprobaron rápido. Fíjate qué interesante, ¿de cuándo acá? Solamente de cuando se trata de dar a tole con el dedo. Porque a mí no me vas a decir que es muy legítimo un planteamiento de desaparecer una secretaría, por ejemplo, como el de la Secretaría de Seguridad Pública, en un momento dado bajo el argumento de que no funcionan o de que no son lo que se espera, y simple y sencillamente queda intocable el que era el secretario, ¿no? Porque vemos prácticamente que, también contempla la iniciativa contempla que se rinda cuentas de por qué razón no sirvió la Secretaría de Seguridad Pública a grado tal de que se tiene que desaparecer esa instancia. Eso no se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? A ver, vamos a ver qué nos dice el buen José Manuel. Pues mira, todo eso que dices, ¿no?, con respecto al acuerdo para modificar el formato de la protesta de Enrique Peña Nieto y eso que mencionas ahorita de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y demás, bueno, pues es producto de los dichosos acuerdos entre los políticos, acuerdos en los que siempre la ciudadanía pues está excluida. O sea, los acuerdos entre políticos, algo que nosotros oímos ya con mucha frecuencia a través de los medios, ¿no?, de que hay que buscar acuerdos, pues persiguen básicamente eso, acuerdos, y aquí, y fíjate lo importante, acuerdos entre ellos, los políticos, acuerdos para protegerse ellos, como estás mencionando tú, ¿no? Ya ahorita ya hay la propuesta para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, pero no hay una propuesta para llevar a juicio político a quien encabezara la Secretaría de Seguridad Pública y entregar a tomar los resultados, ¿no? Y quien siempre estuvo rodeado de sospechas, no hay acuerdo para eso. ¿Por qué? Porque pertenece a esa misma cúpula de políticos que mediante acuerdos salen impunes de todas sus fechorías. Entonces, ahí es donde está el problema principal. Yo siempre he mencionado también eso, que los políticos no están para llegar a acuerdos entre distintas facciones, no deben llegar a acuerdos. Los políticos reales deben defender posturas, ¿sí? Y es cosa que estamos viendo que no sucede con el PRD, cuando con toda la facilidad del mundo está llegando a acuerdos, con el Partido de Acción Nacional, que con toda la facilidad llega a acuerdos, ¿sí? Y se les olvida que ellos están para defender las posturas de sus militantes, de sus representados. Nunca voltean a ver al militante, nunca voltean a ver al representado, sino que saben llegar a acuerdos que les van a dejar carretadas de dinero, que les van a dejar puestos, que les van a dejar que hagan lo que se les pegue la gana, aprovechándose de la confianza que deposita el pueblo en ellos. Entonces, una de las grandes pestes que debemos empezar a ver los mexicanos es precisamente los acuerdos entre cúpulas políticas, los acuerdos realizados entre grupos que operan en el secretismo, como por ejemplo Consejo Coordinador Empresarial y demás organizaciones, cámaras de comercio, logias masónicas y demás, que operan en el secretismo y que únicamente se ponen a defender sus intereses. Ese es el gran problema que hay en México. Por eso es por lo que nos parece tan increíble que un partido de izquierda logre negociar con los partidos de la derecha cómo va a ser la entrega de Enrique Peña Nieto. ¿Para qué? Para que obviamente se haga todo ese circo, toda esa simulación que demuestre que México está feliz con la imposición.
¿Por qué? Porque sabemos que no va a haber felicidad el 1 de diciembre y sabemos que va a ser una serie de desórdenes sociales, pero de todos modos los partidos de oposición ya están puestos para simular que también ellos están de acuerdo, que supieron llegar a acuerdos, que saben negociar, que tienen disposición al diálogo, palabras que ellos visten así con esa rimbombancia, ¿no? Disposición al diálogo, ¿sí? Y que no son más que, como dices tú, para darle a tole con el dedo a la gente. Obviamente buscan las palabras más bonitas para que impacten mejor en la sociedad. Y la verdad es que utilizando todas esas palabras tan bonitas, tan cultas, lo único que hacen es estar perjudicando cada vez más al pueblo, porque esos acuerdos son entre ellos, esas negociaciones son entre ellos, y estamos hablando de una tremenda exclusión. Ese es el problema. Todo se está derivando de esa situación. Todos los grandes problemas de la nación se están derivando de esa situación. De que estamos hablando de que están mandando grupos pequeños que operan en el secretismo contra 90 y tantos millones de mexicanos, sí, que no sabemos cómo ponernos de acuerdo y que no podemos ponernos de acuerdo. Y precisamente como estamos todos desperdigados, pues todos somos víctimas, a final de cuentas, de grupos pequeños e infames que con toda la facilidad se saben organizar para perjudicar al prójimo. De ahí se deriva todo eso que estabas mencionando tú y que mencionó también Odiseo. Pues sí, es cierto, y te digo, es un pequeño, como tú lo planteas, ¿no? Es a final de cuentas un pequeño grupo comparado con la cantidad de población, pero que están bien organizados. ¿Qué es lo que nos falta a todos los mexicanos? Pues deberíamos organizarnos, pero organizarnos bien para aprender, porque ¿cómo es posible que todavía haya quienes en un momento dado no quieren cambiar esa idea, ¿no? Lo siento, señores, pero aquí hemos hablado en buen rato en este programa y llegamos a la misma conclusión. Es necesario que la sociedad, que la gente se politice. La politización que necesita la gente es el hacer el trabajo de informar, de crear conciencia por todo esto que también aquí planteas. Fíjate qué bárbaro, o sea, llegar al grado tal de que simple y sencillamente, como tú dijiste, es muy importante que los partidos, lo que deben de hacer su función, los políticos, es discrepar. Pero fíjate cómo de un tiempo acá se han encargado, junto con el poder mediático, que por eso sostengo que los mexicanos deben aprender a ver, ¿sí? Ver la televisión para que no les den a tole con el dedo, pero ese poder mediático se ha encargado, como parte de la manipulación, de hacer ver como bueno que lleguen a acuerdos entre ellos. Fíjate, tú lo pusiste en la mesa y me parece muy importante. Es malo que los políticos se pongan a llegar a acuerdos, porque ellos tienen que discrepar y defender las posturas de lo que representan, de los militantes a los que según representan. A la hora de estar en el Congreso, los políticos, al margen de qué partido político pertenezcan, están representando a ciudadanos y deben de actuar en pro de defender los intereses ciudadanos y no llegar a acuerdos para que, por ejemplo, se aprueben reformas como la laboral que vas a perjudicar los intereses de los ciudadanos. O sea, fíjate qué importante es esto. Sin embargo, el poder mediático se ha encargado, aprovechando de que la gente no lo sabe ver, se encarga de manejar la idea de que es correcto que lleguen a acuerdos, y que es incorrecto, por ejemplo, lo que tú dices, que ellos en un momento dado deben de decir, no señor, no puedo yo estar de acuerdo. Miren, él es el político que no necesita México. Pues ¿cómo cree que va a necesitar México? Un político que se atreva a decir no estoy de acuerdo. No, ese no quiere al país, ese no quiere el otro. O sea, luego tasan, así como con los movimientos sociales, que inclusive los criminalizan, así similar. O sea, eso es lo que debemos todos en conjunto, los ciudadanos, de trabajar para llevar esa conciencia e informar todo esto. Y que la gente sepa que se puede organizar. Si ellos están organizados, ¿por qué no pueden organizarse todo el pueblo? Y sobre eso hay que trabajar, porque es la manera de romperlo. Por eso yo les dije, si bien tenemos que aceptar, o sea, al margen de todo, tenemos que aceptar que fue pisoteado de nuevo la voluntad popular. O sea, al margen de eso, tenemos que pensar en cómo los ciudadanos podemos frenar eso, porque con la clase política no se va a poder, olvídenlo. Estamos viendo que hay leyes dentro de la propia, ahora sí que hay apartados, artículos dentro de las leyes electorales que están, pero de veras de la patada, y que han sido aprobados también con votos de los que se dicen izquierda. Fíjense a qué grado se han echado a perder los partidos políticos. Es importante ahora llegar a acuerdos y no realmente defender los intereses de los representados. Así de mal están las cosas. Así de mal se le informa a las grandes mayorías.
Por eso es importante que se entienda que eso lo debemos de romper nosotros, como precisamente haciendo ese tipo de política. Política, digamos, como en el buen término de la palabra, política de la buena, ¿sí? No política encaminada a ¿cómo se dice? Al interés personal o al interés de entrarle a los puestos, ¿no? A los puestos políticos, no. No, política de la buena. ¿Para qué? Para que haya una sociedad mejor, para construir una sociedad mejor. Es invariable que exista la política y vámonos. Qué triste es ver, por ejemplo, situaciones como estas. Se llega al acuerdo tal, no solo en los partidos políticos, partidos políticos, poder mediático, en fin. Vemos que también, nomás comento ahí entre paréntesis, que de los dos que van a entrar ahí nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pues uno es afín a Peña Nieto y el otro es afín a Calderón, o sea, bárbaro, como bien decías tú, ¿no? De una u otra manera los acuerdos políticos, ¿para qué? Como tú bien dijiste, para protegerse unos a otros. ¡Qué barbaridad! A ver qué nos puede comentar Marta. Bueno, mi intervención va a ser muy breve, ya ustedes lo dijeron. Todos vemos que este acuerdo entre todas los distintos partidos pues ha sido institucionalizar y legalizar el haya sido como haya sido que tanto se jactó Calderón, pero que por lo menos no estaba en la ley, era lo que así había saltado el poder, haya sido como haya sido. Vemos que ahora se institucionaliza y se legaliza con estos acuerdos y cómo se va a dar la toma de posesión. Y simplemente vemos que también por otro lado vemos que la película que ya habíamos vivido, que se llama Lo que mal empieza, desastrosamente acaba con Calderón, ahora tendremos que ver la parte 2 de esta misma película, la segunda parte. El gran problema para todos es que no es una película, es una realidad muy triste y muy lamentable que vamos a vivir todos los mexicanos. No hay esperanzas, al menos de que cambie con este hombre, con Peña Nieto. Ya ha dado muestras de ello y pues triste, ¿no? Que a un año va a ser ya de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando cometió su estupidez, mostró al mundo su estupidez, no la comentó porque la mostró, la exhibió, y que un año es el que vaya a ser presidente, que el 1 de diciembre vaya a tomar posesión. Muy triste. Oye, Marta, pues mira, sí, bien es cierto que tu intervención fue breve, pero acá el buen José Manuel y Odiseo estarán de acuerdo conmigo. Nadie lo dijo mejor. Prácticamente estamos hablando de que gracias a los acuerdos se hace ver bien y se legaliza el haya sido como haya sido. De veras, creo que salvo la mejor opinión aquí de José Manuel y de Ulises, creo que nadie lo dijo mejor que tú. A final de cuentas es un acuerdo para que ya pues forme parte de la vida política, ya sea común el llegar a tomar protesta de esa manera ante los resultados de procesos electorales, al haya sido como haya sido. Me pareció muy bueno, salvo lo que quieran comentar y agregar, porque ya nos vamos. Creo que esto estuvo pero bien nutridito y creo que va a seguir dejando tema para que sigamos en los Yo Libremente Opino. A ver, alguien que quiera ahí dejar comentario final. Bueno, yo mira, como comentario final sí quiero decir lo lamentable que es el pisoteo a los derechos de los ciudadanos por parte de grupos políticos que se amparan en el poder que les otorga el mismo pueblo a través de la confianza, ¿no? Y eso te lo digo porque es increíble que hayan tenido una semana cerrado, que vayan a tener una semana cerrado prácticamente todo lo que está alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero es un pedazo bastante grande que se afecta muchísimo la circulación, va a afectar a miles de personas, ¿sí? Y es una absoluta falta de respeto para las personas que viven en las zonas cercanas también. O sea, es lamentable, ¿sí? Que por un lado critiquen cuando la gente legítimamente y con todo el derecho de protestar ocupa una calle, una plaza, ¿sí? Que lo critiquen tan duramente cuando personas que realmente, fíjate, o sea, no hay necesidad de con tanta anticipación hacer los estragos que están haciendo en esa zona, O sea, te hablo de que es insufrible como está el asunto allí. Entonces es lamentable que estas personas que se hacen supuestamente poseedoras, ¿verdad?, de la razón que supuestamente les da el cargo político que tienen, abusen de eso
y caigan en lo que critican, y no solo eso, sino que caigan en la más burda exageración, en el peor abuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera es necesario que se haga con tanto tiempo, y ni siquiera es necesario que se haga en un perímetro tan grande, ¿eh? Entonces es lamentable de veras como se ve esta situación. Yo nunca había visto, no recuerdo yo, un cerco de este tamaño, desde que tengo uso de razón, un cerco de ese tamaño y con tanto tiempo de anticipación, ¿eh? No, y sí me parece lamentable. Imagínate ahora, José Manuel, cómo va a ser su primer grito de independencia que dé. Imagínate nomás, ¿eh? Si eso no se había visto, porque yo concuerdo contigo, no se había visto un operativo de ese tamaño para... Bueno, y lo sostengo, ¿no? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá? Se deberá que a lo mejor quedó escamado por la vez de... ¿Se acordarán de aquel video muy famoso en YouTube, de la cara que tenía cuando los estudiantes le protestaron en la Ibero, que estaba ahí en el baño? Digo, o sea, a lo mejor se le quedó la imagen y por eso pues un operativo enorme, ¿no? Yo creo que quedó ciscado de aquella vez de la Ibero, ¿no? Bueno, salvo lo que aquí quiera agregar Marta o Ulises, adelante. Yo nada, les pido buenas noches a todos los que nos escucharon y ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Ándale pues, Marta, pues muchas gracias a ti. Adelante, mi buen Ulises. No, pues nada más que hay que estar muy atento a que las movilizaciones de todos modos alrededor del cerco van a estar, hay que estar muy atentos y difundirlas y difundir mucho estas muestras de descontento. Y pues sí, Bote, yo creo que ya se va a promover una iniciativa para que el grito lo dé Peña Nieto, pues en pantalla gigante más bien, ¿no? Ándale, pantalla gigante. Pues sí. Bueno, pues sí. Órale, pues, ya te habías despedido, dice. Sí, ya, muchas gracias a todo nuestro público y feliz martes y feliz semana también. Feliz todo menos el sábado, ¿no? Pues sí, ¿no? José Manuel, te despedida porque fue la que te faltó. Bueno, pues yo antes que nada muchísimas gracias a ustedes, compañeros de la mesa, por esta plática tan interesante, tan entretenida, y a nuestros queridos escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues aquí nos estaremos viendo próximamente. Bueno, pues yo también por mi parte es todo. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana los espero, 8 de la noche, en vivo también aquí en Noticias con el Bote. Mientras tanto, me despido de Marta, del buen Ulises, del buen José Manuel y de todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en los programas Yo Libremente Opino. Recuerden ahora también Yo Libremente Opino dentro de Noticias con el Bote en YouTube, para que sea ahora sí que más fácil que puedan compartirlo en sus contactos de email, Twitter y Facebook. No dejen de visitar www.tiraderodelbote.com, donde también podrán encontrar la sección en la que están los videos de repetición de Yo Libremente Opino. Gracias a todos por su atención, preferencia, pásenla chévere. Mañana yo los espero igual a través de este portal, y que estén bien, amigos. Tiraderodelbote.com